Primer libro de Samuel, capítulo 30, leeremos el versículo 18 y 19. Dice la escritura: David pudo recobrar todo lo que los amalecitas se habían robado, y también rescató a sus 2 esposas. Nada les faltó del botín, ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas, ni ninguna otra cosa de lo que les habían quitado. Quiero leer de nuevo la palabra, hermanitos, pero quiero leerla en la Reina Valera. ¿Me la presta Oscar García? No. Quiero leerla en la Reina Valera, primer libro de Samuel. Esta es la suya, corazón, gracias. Y quiero leer en esta versión, y dice: y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado. No, era 18 y 19, ¿verdad? Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó también a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Padre, hay etapas en nuestra vida, hay momentos en nuestro vivir que las cosas no caminan bien, y pareciera que las vamos perdiendo una a una. En esta hora, Dios, háblanos en tu buena palabra, para poder experimentar la gloria de recuperar todo, como dice la palabra. Háblanos con tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Es bonita la frase con la que cierra el versículo 19 en la Reina Valera. Dice: todo lo recuperó David. Todo lo recuperó David. En el caso de la NBI, la idea de recuperar aparece más bien en el versículo 18. David pudo recuperar todo lo que los amalecitas le habían robado. Hay en la escritura, en todo el mensaje de la Biblia, hay una idea muy clara sobre los amalecitas. Los amalecitas describen a ese pueblo que siempre intenta destruir al pueblo de Dios. Hay toda una, diríamos, tradición bíblica que enfoca a Amalek como el enemigo del pueblo de Dios. Ese es aquel que siempre está queriendo destruir al pueblo de Dios, siempre. Y creo, amados hermanos, que en la vida del cristiano hay como una realidad de entender que siempre hay en torno nuestro elementos que conspiran, que dañan, que roban, que quitan, y que en definitiva quieren destruir, acabar con nuestra vida. De hecho, es lo que predicábamos el domingo, en el mensaje anterior. Yo le digo, si usted no estuvo en el primer mensaje, siempre tiene la oportunidad de escucharlo, y siempre el primer mensaje es como el que prepara, el que inicia, y el segundo continúa una línea de revelación que Dios da para cada domingo. El primer mensaje abre esa línea de revelación, y el segundo mensaje la
la retoma, la continúa y la acentúa en nuestra vida. Por eso, si usted oye el primer mensaje, métase a la página web de la iglesia, tanto en la página web como en la página de Facebook. Usted puede escuchar. Si viene el primero, oye el mensaje el segundo. Si viene el segundo mensaje, entonces en su casa puede oír el primero. De tal manera que usted, reúna ambos elementos de la revelación que Dios da el día domingo, para que usted pueda engranar la verdad divina y llevarla a conducirla a su vida, porque digamos que la revelación de Dios para el domingo en la mañana viene como en dos partes, viene en dos segmentos, viene en dos verdades que se unen. De tal manera que para poder asimilar la revelación de forma plena que Dios trae para cada domingo, usted puede tomar un mensaje y unir el otro y poder captar la riqueza de esa palabra divina. En la mañana, Dios me le bendiga, hermanita, pase adelante, bienvenida. En la mañana diríamos que el mensaje apuntaba a cuál fue ese proceso cuando Caín vio que se le había hecho a un lado, cuando Caín vio que Dios no le había visto con buenos ojos su ofrenda. Él se siente desplazado, desvalorizado, marginado. Él siente que lo mejor que le había dado a Dios no era valorado como tal, y en lugar miraba a su hermano gozando de la buena mirada de Dios, y él se sentía desplazado, marginado. En ese punto es importante las actitudes que tengamos cuando las cosas no caminen o no son como esperábamos, porque las actitudes y decisiones que tomemos en ese punto van a marcar, amados hermanos, lo que venga después. En el caso de Caín fue lamentable, porque la escritura termina diciendo: y así fue como Caín se apartó de la presencia de Dios. Es decir, para él fue la catástrofe final. En lugar de reflexionar y hacer un alto y regresar, para él fue caótico lo que le aconteció. Con David tenemos una realidad similar. David vivió uno de esos días que son días amargos. Creo que todos en la vida hemos de vivir días que son oscuros. Creo que todos, independientemente de el cargo que tengamos en la iglesia, independientemente del servicio que hagamos, independientemente del nivel de años que tengamos en la vida del Señor, independiente de cómo seamos, creo que siempre hay un día de conflictos en la vida. Siempre hay un día en el que parece que lo perdemos todo. Siempre hay un día en el que pareciera nos quedamos sin nada. Siempre hay un día en el que la tormenta arrecia sobre nuestra vida. Siempre hay un día en el cual vivimos una etapa, una semana, un día. Vivimos en un escenario de alta dificultad, en el cual no tenemos respuestas, en el cual parecen no haber salidas, en el cual no logramos explicar realmente qué es lo que ocurre, ni hacia dónde es que las cosas caminan. Y es así, amados hermanos, que cuando llega ese día, cuando toca la adversidad a nuestra puerta, ahí debemos de saber qué es lo que tenemos que hacer. Porque de una hora de confusión como esa, la pérdida puede ser para siempre. Porque una cosa es una pérdida aparente, otra cosa es una pérdida temporal. Pero de las actitudes que asumamos en el día de conflicto es donde se decide si la pérdida es temporal o la pérdida es para siempre. ¿Me están oyendo, hermanitos? En el día de la tormenta es en el día que decidimos si quiero que esta tormenta me acompañe todos los días de mi vida, o si la tormenta tiene sus días contados. Eso es lo que
lo que esta mañana quisiera que remarcara nuestra vida. La hora de la adversidad que llega a mi vida, ¿es una hora o va a ser con lo que voy a vivir para siempre? ¿Qué es lo que me permite a mí poder marcar que la hora adversa es temporal y no es para siempre? ¿Y qué es lo que me permite, como en el caso de David, que él dice, David pudo recuperarlo todo? ¿Está oyendo eso, hermanito? David pudo recuperarlo todo. Yo no sé qué actitudes tomaremos el día que sintamos pérdidas, el día que sintamos desventajas, el día que sintamos que se cierran las puertas, el día que sintamos que las oportunidades clausuran, el día que a usted le digan no, el día que a usted se le cierre delante de sus narices la puerta. ¿Cuáles son las actitudes que tomamos en esa hora crucial, en esa hora difícil? ¿Qué es lo que marca mi respuesta? ¿Qué es lo que marca mi reacción? ¿Por dónde voy a caminar? Porque de ese día de pérdida quedan dos alternativas: o yo lo pierdo de manera definitiva, o yo lo recupero. Dos cosas nada más. O esta pérdida es para siempre, o esta pérdida es solo temporal. Y dice el capítulo 30, quiero que vayamos siguiendo los caminos que toma David para recuperar lo perdido. Al tercer día, dice el versículo 1, David y sus hombres llegaron a Ziklag, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev, y con que luego de atacar e incendiar a Ziklag, habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Esta es, diríamos, el escenario con el cual David se encuentra al llegar a su casa. Salió con sus hombres y al retornar se percata de una realidad que va a impactarle a él y a su equipo de trabajo, a él y a su ejército, a él y a los hombres que le acompañan. Él anda haciendo, diríamos, el trabajo que hacían de estar merodeando las tierras, saqueando algunas ciudades. Y mientras ellos andaban allí en Ziklag, donde vivían las familias de todos y estaban todas las pertenencias, llegaron los amalecitas, dice la Biblia, invadieron, quemaron la ciudad y se habían llevado cautivo a todos. Amalek es en la Biblia el símbolo perpetuo de enemigos del pueblo de Dios. Si algo debería la iglesia y deberíamos nosotros entender, es que siempre hay un Amalek que quiere destruir al pueblo de Dios, siempre. Porque aquí habrá, diríamos, una cosa es que Amalek quiera atacar, pero otra cosa es que David se lo haya permitido. Porque aquí David se va a descuidar terriblemente. ¿En qué momento atacan a la ciudad? Cuando no está David y sus hombres. Cuando hay un vacío. El punto que quiero resaltar es, el enemigo siempre va a atacar ante un descuido de parte nuestra. Siempre. El enemigo puede atacar. Él puede querer atacar, pero sabe que mientras estamos
en vela, mientras estamos atentos, mientras el corazón está iluminado por la sabiduría de Dios, mientras hay una constante preocupación, como dice el Evangelio, velad y orad, velad y orad, velad y orad. Pero en un momento de descuido es donde Él aprovecha para atacar cuando yo no estoy en el lugar que debo estar. Siempre. Y es aquí, digamos, lo que va a marcar una diferencia entre la actitud de David y la actitud de sus hombres. Es lo que va a venir más adelante, porque las respuestas van a ser distintas a esta realidad. David llega a Amalek, con quien Dios tiene pleito eterno, dice la Biblia, y siempre van a encontrar ustedes que Amalek quiere atacar la debilidad, siempre, siempre. Es más, la razón por la que Dios le molestó mucho a Amalek es porque él atacó la parte vulnerable de Israel cuando estos venían caminando por el desierto para entrar a la tierra prometida. Atacó la parte vulnerable. ¿A quiénes atacó? A los niños y a los ancianos. La gente que iba despacio, la gente que iba en la retaguardia, los que siempre se van quedando a la hora de caminar, que son los pequeños, los enfermos, los ancianos, los vulnerables. En la vulnerabilidad nuestra es donde el enemigo siempre ataca. ¿Hubiera atacado a Amalek si David hubiera estado ahí? ¿Hubiera atacado a Amalek si los 400 hombres? ¡Jamás! Si estos de David eran unos guerreros terribles. Hay relatos de los guerreros de David, que se le llama en la Biblia los valientes de David, que se habla de su alto poder militar, su enorme valentía, su esfuerzo incansable cuando entraban al campo de batalla. Jamás Amalek hubiera atacado si David y sus hombres hubieran estado en la ciudad. Y si hubieran intentado atacar, David y sus hombres lo hubieran destrozado en un 2x3. Pero claro, hay una vulnerabilidad en ese momento. David y sus hombres no están en la ciudad y esto se posiciona como el lugar exacto, preferible, la condición propicia para que Amalek, que siempre busca la vulnerabilidad, el enemigo nunca lo va a atacar en su fortaleza, lo va a atacar en su vulnerabilidad. Es decir, donde le duele, donde le golpea, donde usted más va a sentir el golpe, siempre. Y ese es el día de David, un día en el que salen a hacer la guerra y mientras andan invadiendo una ciudad, encuentran que su ciudad ha sido hallada vacía. Andan saqueando ciudades y al regresar encuentran que la suya ha sido saqueada. Andan invadiendo zonas y de repente encuentran que su zona ha sido invadida. Andan capturando ganados y encuentran que su ganado ha sido quitado, sus ovejas han sido llevadas. Y esto traerá un impacto enorme, dice el versículo 3. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada, sus esposas, hijos e hijas llevados cautivo. Versículo 4. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Y también habían caído prisioneras las dos esposas de David, la jezreelita Ahinoam y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. La primera reacción, diríamos, que es una reacción humana, una reacción que podríamos llamarle hasta natural. No es pecado llorar en la hora de la adversidad. No es falta de hombría o de feminidad llorar en la hora del conflicto. Es el momento más inmediato, es la reacción más natural, es lo que primero brota de la vida. El llorar, dice la Biblia, hasta que se quedaron sin fuerzas. David y sus hombres lloraron. Llorar, amados hermanos, no crean que es falta de masculinidad. Eran guerreros, eran hombres de lucha.
Sin embargo, siempre vivimos una hora en la vida en la cual toca las fibras más íntimas del corazón. Siempre vivimos horas en la vida en la cual lo sensible de nuestra humanidad es estremecida y nuestra respuesta humana o natural es llorar. Y claro, siempre vamos a encontrar en la Biblia que los hombres más grandes de Dios en momentos difíciles lloraron. Y aún el Señor Jesús, dice la Biblia, y Jesús lloró. En principio diríamos que llorar no es como una respuesta equivocada a la hora de adversa que podamos vivir, cuando se le cierre la puerta, cuando le dan una noticia, cuando conoce algo, cuando escucha algo. Estos hombres lloraron, y lloraron, dice la Biblia, sin parar. Lloraron hasta quedarse sin fuerzas. Hay quien dice: yo resisto de llorar porque soy fuerte. Mire, no es que vamos a entrar en llorar todos los días de nuestra vida, pero creo que en principio una respuesta humana a una hora adversa puede ser acompañada por esa naturalidad de llorar. Cuando a Jesús le dijeron: mira, allí fue donde lo pusimos, dice, y Jesús lloró. Y cuando él estaba sentado y vio la ciudad, dice, y Jesús lloró sobre ella. A Jesús lo encontramos en momentos puntuales de la vida, llorando. Y con eso advertimos, hermanos, que llorar no es pérdida de hombría. Llorar no es pérdida de masculinidad. Llorar no es una respuesta débil ante un momento de adverso. Llorar, diríamos, es la reacción humana que brota en la hora de la adversidad, cuando sentimos que hemos sido golpeados, que hemos sido sacudidos, estremecidos, que algo ha tocado las fibras más profundas del corazón. Y alguien dice: yo no voy a llorar para que no me vea llorar. Sí, pero no está llorando no porque no quiera, sino porque es orgulloso. Pero hay una respuesta natural de su corazón de querer llorar en ese momento. Según esta palabra, pues no perderíamos realmente mayor cosa si lloramos en una hora adversa. Y saben, es, diríamos, una experiencia que saca todo el dolor que tenemos, saca toda la aflicción, libera todo nuestro pesar. El problema es lo que viene después. Versículo 5. Versículo 6. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. ¿Y cómo es que dice la Biblia que se sentían ellos, hermano? ¿Cómo se sentían? El problema con los hombres de David es que del llanto pasaron ¿a qué? A la amargura. Del llanto pasaron a la amargura. Una cosa es el llanto como la respuesta natural a algo que ha estremecido mi corazón. Pero de ese punto de llanto, vienen dos opciones. Vienen dos caminos. Usted toma el camino de lo humano, usted toma el camino de su corazón, o usted toma el camino del corazón de Dios. Aquí está David y sus hombres. ¿Cuál fue el camino de los hombres de David? La amargura. ¿Cuál fue el camino de David? Los dos estaban llorando. ¿Sí? Digo, los dos grupos. David y sus hombres. Ambos estaban llorando. Sin embargo, a sus hombres, el llanto los llevó por el camino de la amargura. Mientras que a David el llanto lo llevó por el camino de confiar en el Señor, de fortalecerse en su Dios. Son dos caminos. El llanto que me hunde en la amargura
y el llanto que me refugia en el Señor. Ahora, ¿qué produce el llanto que lleva a la amargura? ¿Qué produce? Versículo 6. Ajá. Amargados. ¿Qué hicieron? ¿Qué querían hacer ya amargados? Apedrear a David. Amargura, llanto, amargura, muerte, venganza. Pero venganza con la persona equivocada. Es el llanto, que la amargura no se concentra en los objetivos primarios. La amargura se concentra en el deseo ciego de venganza y hacer daño, no importa con quién, ni a dónde, ni a nadie. Como dice la gente, no busco quién me debe, sino quien me las pague. Anda buscando culpables donde sea. El llanto que lleva a la amargura quiere desahogar rabia. El llanto que lleva a la amargura quiere desahogar venganza. El llanto que lleva a la amargura no quiere remediar el problema. El llanto que lleva a la amargura no quiere resolver la crisis. Lo que quiere es desahogar su cólera. ¿Me están oyendo, hermanitos? Los hombres de David lloraban. Y claro, era para llorar. Habían perdido sus hijos. No sé si lloraban por las mujeres o por los hijos, no sé, pero habían perdido también las vacas, los bueyes, los corderos, las ovejas, todo. Pero a sus hombres el llanto los llevó a la amargura, y la amargura les nubló el entendimiento. La amargura les quitó la capacidad de no perder los objetivos. Hay cosas importantes en las que debemos concentrarnos. Los hombres de David perdieron en la amargura la objetividad de sus propósitos. Los hombres de David concentraron su cólera en David. Imagínense, hablaban de apedrearlo. Imagínense usted. ¿Era culpa de David? Pero así es la amargura. La amargura se descarga sobre personas que no tienen ni la culpa. Están enojados con el marido. ¿Y quiénes pagan los platos? Los niños. ¿Y qué tiene que ver ellos de su amargura de vieja, pues? O su amargura de viejo. ¿Qué tiene que ver el niño? De la bilis que le rodea, ¿qué culpa tienen sus hijos? Pero claro, siempre buscamos chivos expiatorios con quien desquitárnoslas. Tenga cuidado, porque el llanto que lleva a la amargura busca chivos expiatorios y usted no resuelve nada. Por eso le preguntaría, ¿usted en la vida qué quiere? ¿Quiere resolver los problemas? ¿Quiere recuperar lo perdido? ¿Quiere alcanzar los objetivos? ¿O simplemente desahogarse? ¿O simplemente sacar la cólera que lleva adentro? ¿O simplemente expulsar la rabia? ¿O simplemente la venganza ciega? ¿O usted quiere alcanzar los objetivos? ¿O usted quiere ver sufrir a alguien? ¿O usted quiere alcanzar las cosas que ama y están perdidas? ¿Qué es lo que quiere? Porque de esa claridad con la que vivamos en la vida, vamos a alcanzar los objetivos. Y vamos a saber reponernos del llanto. Porque de la amargura reponerse es difícil, hermano. Si usted permitió que el llanto creara en usted raíces de amargura, quiero que vea Hebreos, ¿qué es lo que pasa con la amargura?
Acompáñeme. Capítulo 12 de Hebreos. ¿Lo tienen, hermanitos? Asegúrense, versículo 15, 12:15 de Hebreos. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Oiga lo mortífero de la amargura. El problema más grande de la amargura, ¿cuál es? Usted deja de alcanzar la gracia. Léamelo en la Reina Valera, por favor, hermanitos. Ajá. Oiga eso. El primer efecto de la amargura es en usted. A la primera persona que daña es a usted. Cuando usted permite que la circunstancia adversa la haga llorar y que ese llanto se vuelva amargura, la primera persona que pierde los objetivos es usted. ¿Me oyen, hermanos? Quien deja de alcanzar la gracia es usted. Quien pierde los propósitos, quien pierde para siempre las cosas, es usted. Cuando viva una hora adversa, cuando atraviese un momento difícil, lloremos, está bien. Pero luego del llanto, luego de la lágrima, luego de sacar el dolor, tomemos el rumbo que debemos tomar correctamente. No vamos a dar paso a esto que llama la Biblia la amargura. Porque la amargura lo primero que va a provocar es que yo deje de alcanzar la gracia de Dios. Y ahí, hermanos, estamos fregados ya. Ahí sí ya no vamos para ninguna parte. Cuando la amargura comienza a gobernar mi mente, cuando la amargura comienza a dictaminar mis decisiones, entonces yo estoy perdiendo los objetivos y voy para ninguna parte. Y voy a dejar de alcanzar la gracia de Dios. Cuando usted comienza a acumular amargura en su corazón, en ese momento usted se ha descarriado de los planes maravillosos de la gracia de Dios. ¿Está oyendo, iglesia? Y estar fuera de la gracia de Dios que tenemos. Ya sin la gracia de Dios, ¿qué nos queda? Sin el favor de Dios que tenemos, sin la generosidad extensiva de Dios a nuestra vida, ¿qué nos queda? No nos queda nada. El peligro más grande, amados hermanos, de vernos envueltos en la amargura es que nos alejamos de la gracia de Dios. ¿Y qué tenemos y qué posibilidades tenemos de recobrar la alegría de lo perdido y recobrar todo lo que teníamos si nuestra vida ya está apartada de la gracia de Dios? Cuando nos hemos apartado de la gracia, nos hemos apartado de la vida de Dios. Nos hemos apartado de los planes de Dios. Nos hemos apartado de la alegría de Dios. Y si ya estamos obrando y actuando fuera de los planes de Dios, no nos queda nada, hermanitos. ¿Ha tenido una semana difícil? ¿Ha tenido un mes bien complicado? ¿Ha recibido noticias difíciles? Hay que llorar. Llorar quizá de vivir nuestra impotencia frente a esa realidad. Llorar quizás de reconocer que no está en nuestra mano resolver aquello. Llorar quizás de ver cómo se esfuman de repente las cosas que tenemos, los planes que habíamos concebido, las ideas que pensábamos.
Es legítimo llorar. Pero si en la hora del llanto alimentamos en el corazón amarguras, en ese momento que mi corazón entra a esa esfera del rencor, el primer dañado soy yo. El primer afectado soy yo. Al primero que el rencor mata es a mi persona, porque me aparta de la gracia de Dios, y apartado de la gracia de Dios no tengo nada. La primera víctima del odio, de la amargura, somos nosotros. Y siendo víctimas de nuestros odios y rencores, comenzamos a dañar a otros. Por eso dice el pasaje: y comience a corromper, a contaminar, que cause dificultades. La Reina Valera dice, muchos, no, antes de eso, os estorbe. Estorba, la amargura estorba y contamina. Gente que no está metida en el lío, usted lo mete en el lío. Gente que, mire, una de las cosas que yo siempre digo, cuando hablo con los padres, cuando uno mira los problemas de los niños y de los jóvenes, si los que los contaminan, los que los corrompen, son los papás. Porque son ellos que les meten tonteras en la cabeza a los hijos. Yo les digo siempre a los padres, miren padres, a sus hijos déjenlo fuera del cuadrilátero. Si ustedes tienen un conflicto, resuélvanlo entre ustedes. No metan a sus hijos en este pleito. Ellos están fuera de ese conflicto. Pero ocurre que le quieren decir algo al marido. Se lo dicen al hijo porque el hijo se lo va a decir. Le quieren decir algo a la mujer. Agarran a los hijos de mandaderos. Agarran a los hijos para llevar y traer y los meten al pleito, los meten al escenario de la lucha. No tienen el valor de irle a decir, mira mujer, a vos te quiero decirte en tu cara, mira. O al marido, mira, vení para acá, pelón, vení, con vos quiero hablar. Pues tienen que meter a los hijos en la pugna. Cuando hay amargura, comenzamos a contaminar el entorno. Comenzamos a enfermar al resto. Baste con que ustedes dos estén enfermos. Tienen que enfermar a los demás. Y comienzan a envenenar a la mamá, a la tía, al sobrino, a los hijos, al vecino, al hermano, a la hermana. Comienzan a transferir el veneno de la amargura. Ahora, quiero preguntarle, ¿usted quiere resolver la problemática? ¿Quiere recuperar lo que Amalek le ha quitado? ¿O simplemente quiere desahogarse? ¿Qué ganaban esos hombres con matar a David? Pregunto. ¿Qué ganaban? Quedaban peor. Quedaban sin su líder. Iban a quedar desorientados. Se iban a disgregar. Se iban a disolver. No resolvían nada. Complicaban las cosas, arruinaban todo. Es decir, se pegaban el tiro de gracia. Ahora, ¿qué hace David en medio de su llanto? ¿Amargarse? No, fortalecerse en Dios. Mientras aquellos, dice la Biblia, hablaban de apedrearlo, dice, David se fortaleció en Jehová su Dios. Dice la Reina Valera, la NBI, cobró ánimo y puso su confianza en el Señor. Aquellos comenzaron a ver a sus lados. No, ¿quién me la paga? Este me la va a pagar. Ah, no, es que este cree que se va a quedar así. La amargura nos hace ver al entorno.
El llanto que se fortalece en Dios nos hace ver para arriba. ¿Me están oyendo, hermanitos? El llanto que nos lleva a la amargura anda viendo cómo me la desquito, cómo me saco a esto porque me tengo que sacarlo. Aquellos andaban buscando con quién se la han desquitado. Mas David, en medio de su llanto, buscó al Señor. Y dice el versículo 7: entonces le dijo el sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, tráeme el efod. Y tan pronto como Abiatar se lo trajo, ¿qué dice, hermanitos? David consultó al Señor. David preguntó al Señor. Es que mire, hermano, si algo a mí me fascina siempre de David es que él va al punto central de las cosas. Él va donde tiene que ir. Él habla con quien tiene que hablar. Él pierde su tiempo con quien tiene que perderlo. Él abre su corazón con quien tiene que abrirlo. Él no va a buscar a su papá. Él no va a buscar a su mamá. Él no va a buscar al sacerdote siquiera. Él no habla con los que le quieren apedrear para querer resolver el problema. Voy a hacer entrar en razón a estos hombres. Voy a dirigirme y les voy a concientizar, ¿no? Él no pierde su tiempo en los hombres. Él no pierde su tiempo con los seres humanos. Él va donde tiene que ir, a confiar y a consultar en Dios. ¿Cuánto nos falta eso, hermanos? David no quiere darle vueltas al asunto, él quiere resolverlo. Él no quiere defenderse ni siquiera contra los hombres. Él no quiere ni siquiera hacer reflexionar a esos hombres. Él quiere resolver el problema. Su llanto es llanto sincero por la situación que atraviesa. Él pudo responsabilizar también a los hombres. Él pudo también llenarse de amargura y culpabilizar a sus hombres. Él puede como jefe tomar una decisión y cobrar venganza por lo que ellos le están diciendo. Pero él no hace eso. Él lo que hace es confiar. Confiar en el Señor. En su llanto se va donde el Señor. Él va y se fortalece en el Señor. Él va y se refugia en el Señor. Por eso dice la Biblia: torre fuerte es el nombre del Señor. A Él el justo correrá y será levantado. A Él el justo correrá y será levantado. Es que es lo que queremos. La restauración, que Dios nos levante, que Dios alce nuestra cabeza. Como le decía a Caín en la mañana: Dios, andarás con la frente en alto. Pero para andar con la frente en alto no es cosa de sacar nuestras cóleras, no es cosa de dar paso al odio, no es cosa de llenarnos de amarguras. Para dar paso a la restauración, para dar paso a recuperar todo lo que nos había sido quitado, en lugar de dar paso al rencor, debemos abrir camino a Dios. Debemos abrir sendero al Señor. Debemos buscar su presencia y decirle: Dios, no tengo más nada, solo tu presencia. No tengo más nada, solamente tu presencia gloriosa. Es lo que David hizo: refugiarse en el Señor, fortalecerse en su Dios. Y David, dice la Biblia, confió en el Señor. Y David confió en el Señor. Y claro, cuando David confía en el Señor, manda a llamar el efod. Se quiere revestir de esa vestimenta especial para consultar a Dios. ¿A quién manda a llamar usted? ¿A quién consulta usted?
¿A quién le llama a usted cuando está en la hora adversa? ¿Qué número es el que marca? ¿Ah? Cuando le llega la hora adversa, ¿a quién llama? Cuando vive el día difícil, ¿con quién comienza a mensajear? ¿Qué pensamientos comienzan a caminar en su mente? ¿Qué ideas? ¿Qué planes? Piense esto. Si en la hora difícil su corazón comienza a maquinar cómo desquitárselas, cómo hacerle pagar a alguien, o cómo ofender o dañar a alguien, quiero decirle que está en un grave problema, porque significa que su llanto le ha llevado su corazón a la amargura. Y si ya está en amargura y no se percata que está dominado por la amargura lo llevará a alejarse de la gracia de Dios. La amargura le va a estorbar en su vida. La amargura va a contaminar a otros, va a estorbar la vida de otros. Por supuesto, será responsable de lo de otros. Será responsable de lo que siembre en otros. ¿Con quién habla? ¿A quién se comunica usted? David no solamente experimenta el dolor de la pérdida de su pueblo. David experimenta el dolor de la traición. Sus hombres quieren matarlo. No solamente sufre de los amalecitas, también sufre de sus hombres más cercanos. Pero ni siquiera eso le amarga el corazón. Ni siquiera eso le envenena el alma. Ni siquiera eso le llena de rencor su espíritu. Aún ante el desencanto más grande de sus hombres, hombres que han peleado junto a él, por quienes él ha arriesgado la vida, en la hora más difícil que ellos viven, lo que quieren es hacerle daño a su líder. En la hora más difícil que están atravesando, a quien culpan a su líder. Pero ni siquiera esto hace que David pierda los objetivos. Ni siquiera esto hace que David pierda el rumbo. Él va a resolver el problema. Y lo que él hace es no llamar a su papá, no llamar a su amiguita, no llamar a su compadre. Lo que hace es traer el efod. Consultemos al Señor. Hablemos con el Señor. ¿Y quién más tiene la salida de esto, pues, hermano? ¿Y quién más tiene la salida de lo que vive, pues? ¿Quién más tiene el camino? ¿Quién más es la puerta? Y David le dice, Señor, versículo 8, debo perseguir a esa banda, los voy a alcanzar. Fíjense, esto parece tan sencillo, pero no es sencillo, hermanos. David ha tenido una pérdida. Sus hombres están en contra de él. Cualquiera dijera, hermanos, preparémonos y vamos a atacar, pero no. Él no puede tomar ninguna decisión que no venga del Señor. Señor, le dice, debo perseguir a estos que me han hecho daño. En su humanidad, cualquiera diría, ni pregunté, andate. Es que David no puede hacer eso. David no puede tomar ninguna decisión que no lleve la bendición de Dios. Porque aunque usted sea un gran guerrero, si va a la batalla sin la bendición de Dios va a caer. Usted puede ser persona experimentada en ese campo y decir, ah, no, hombre, este ya lo voy a resolver hoy mismo. Pero si no va porque Dios lo envía, a caer derrotado va, hermanito. David es guerrero, sí. ¿Tiene hombres para la guerra? Sí. Él pudo pararse y decirles, miren, hombres, mejor preparémonos y soltarle un gran discurso, soltarles un mensaje
exhortarlos a la guerra e ir a pelear. Pero David no va a ir a pelear porque lo apoyen o no esos hombres. David sabe que si a solo él va a ir a pelear, solo él va a ir, pero con la bendición de Dios. Porque si David va buscando venganza, es que cualquiera va. Si me acaban de dañar, me acaban de robar, es mi obligación ir. David no va a pelear en venganza. David no va a pelear en respuesta humana a lo que le han hecho. Es que se ha llevado a mis hijos. Sí, pero si Dios no te los da, no los vas a recuperar. Se han llevado a mis mujeres. Sí, pero si Dios no te dice sí, no las vas a recuperar. Se han llevado a mis ganados, los iré a recuperar en defensa propia. Si Dios no te bendice, no los vas a recuperar. David no va a dar un paso aunque tenga el poder humano para hacerlo. David no va a dar un paso aunque tenga las mejores espadas para pelear. David no va a dar un paso aunque tenga todo el poder para hacerlo, porque David sabe que la victoria no depende de sus fuerzas, sino del Señor, que le dice: ve, porque yo voy contigo. ¿Y qué cuesta tener eso, hermanitos? ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta entender que la victoria no está en la capacidad, en la astucia, en el poder, en los recursos nuestros, sino en que Dios diga: sí, anda, ve, yo voy contigo, yo te lo voy a entregar, ve y pelea? Es que a veces nosotros no consultamos al Señor porque nos creemos autosuficientes. No, hombre, ya voy a resolver esto. No, hombre, esta es cosa sencilla. No, hombre, esto ya va a caer por su peso. ¿Y sabe qué pasa? No hace nada. Porque confía en usted. Cree que usted puede. David, teniendo aún la capacidad de hacer las cosas, no las hace mientras Dios no le señale el camino. Porque David no va a responder como hombre dolido. No va a responder como marido, no va a responder como padre, no va a responder como dueño de ganados, va a responder como hombre de Dios. ¿Entienden esto, hermanitos? En la vida no vamos a responder. Si quiere responder como madre, hágalo. Como esposa, hágalo. Como dueña de algo, hágalo. Pero si va a responder como mujer de Dios, este es otro camino, hermanitos. Este es otro sendero. Ahora, les quiero decir algo. El camino que Dios bendice es el camino de aquel hombre, de aquella mujer que decide responder como mujer de Dios, como hombre de Dios. Como esposo, hubiera salido corriendo como loco a recuperarlas. Como padre de sus hijos, igual. Como propietario que le habían quitado lo que le pertenecía, lo mismo. Pero no podía obrar en su humanidad. No podía obrar en su capacidad. Tenía que obrar según lo que Dios le dijera. Si Dios le decía: quédate, quedarse. Espera, esperar. Salir a pelear, salir a pelear. Lo que Dios le diga. Qué difícil es esto, hermanos. Es difícil responder en una situación crítica como hombre de Dios. Es difícil responder en una coyuntura difícil como mujer de Dios. Porque nuestra humanidad brota, sale a luz nuestro ser humano, nuestra parte de la flaqueza humana. Y al tomar control de nuestra vida, lo humano, terminamos arruinando lo poquito que quedaba de bueno, lo terminamos arruinando. Lo bueno que aún quedaba, se acaba. Pero cuando usted va delante de Dios: Señor, debo hacer esto, debo ir aquí, debo hablar, debo callar, debo tomar, debo dejar, ¿qué debo hacer? David va a emprender la lucha, pero después de haber hablado con su Señor.
Y el resultado final, ¿sabe cuál es? David lo recuperó todo. Y no solo recuperó todo, le quedó todavía más, porque despojó a quienes lo habían despojado. Obrar como hombre de Dios, obrar como mujer de Dios, no solo recuperamos, sino que ganamos todavía más. Pónganse de pie, hermanitos. No sé qué sea lo que esté pasando, hermano. La adversidad en la que esté envuelto en este momento. Va a pasar su llanto a la cólera, su llanto al rencor, su llanto a la amargura, y la amargura a la violencia, a ofender, a dañar, a lastimar. O va a pasar su llanto a buscar al Señor para responder en la circunstancia que vive, como mujer de Dios, como hombre de Dios. Usted puede responder si quiere en su amargura, puede reaccionar en su pesar como mujer, como hombre, lo puede hacer. Pero la primera persona que pierde es usted. Deja de alcanzar la gracia de Dios y comienza a contaminar su entorno. Pero si usted decide responder como mujer de Dios, como hombre de Dios, nunca perderá, nunca, nunca perderá. A David le llegó ese día difícil en el que llega a su casa y nada encuentra. Todo se lo habían llevado. Sus hombres reaccionaron contra él. David reaccionó buscando a Dios. Que Dios dirigiera su vida. En un momento en el que parecía que el dolor dictaba la agenda a seguir, en un momento en el que parecía que la venganza dictaba la decisión a tomar, David renuncia a su propia humanidad y decide seguir la agenda de Dios. Que Dios me diga qué hacer.